1976. Argentina se encontraba en un clima de gran inestabilidad política. Luego de la muerte del presidente Perón, la asunción de la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón provocó que se perdiera la legitimidad del gobierno. Esto, acompañado de los problemas económicos y la falta de apoyo por parte de varios sectores de la sociedad, fueron las razones por las cuales el día 24 de marzo de 1976 se da un golpe cívico-militar, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de la Nación, la Iglesia Católica, la sociedad rural y los grupos conservadores. De esta forma, y al igual que varios países de la región, en la Argentina se instaura un gobierno dictatorial. El Congreso es suprimido y se nombra a Jorge Rafael Videla como presidente de la Nación. La dictadura tendrá como objetivo la lucha contra la subversión, la cual afectará a toda persona o institución contraria al gobierno dictatorial. Con ese objetivo se instaura la cultura del miedo en la sociedad, fruto del terrorismo de Estado que llevaba a cabo el gobierno, siendo su máxima expresión los centros de detención clandestinos, o, mejor dicho, centros de tortura y exterminio. Fueron varios los que se levantaron en contra de la dictadura. Las más destacadas son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, quienes pidieron justicia por los desaparecidos y ayudaron a que se diera a conocer lo que realmente ocurría en la Argentina al resto de países. La mayor denuncia de desaparecidos durante la dictadura se da en 1979, cuando, debido a la presión de Estados Unidos, se permite la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se lleva aproximadamente unas 5.000 denuncias. No es hasta junio de 1982 que, debido a la presión social e internacional, sumada al impacto político fruto de la derrota en la Guerra de Malvinas, el gobierno dictatorial se disuelve. En diciembre de 1983 asume Raúl Alfonsín mediante elecciones, lo que supone el retorno de la democracia en la Argentina y el fin de la década infame. Delia, víctima de la última dictadura militar de Argentina en 1976. Ella tenía 21 años. De 1974 a 1976 estudió medicina. Trabajaba en la Secretaría de Estado en 1977. Vivía en Belgrano con su esposo Hugo, que estaban juntos desde 1972. Hugo trabajaba en el Banco de la Nación y estudiaba abogacía. Ambos militaban en la Juventud Peronista mientras estudiaban. Después Hugo pasó a Montoneros y ahí siguió su militancia. Natalia de Marchi, sobrina de Héctor de Marchi, víctima de la última dictadura militar en Argentina de 1976. Natalia nació en 1976, es decir, no conoció a su tío Héctor alias El Negro, pero él sí la conoció a ella. Fue reconstruyendo la historia de él a través de información que fue juntando todos esos años, a través de los juicios, y en base a eso escribió un libro llamado El lugar que habita, vida y militancia de Héctor El Negro de Marchi, donde ella desarrolla y cuenta la historia de su tío, como lo hizo en la entrevista. El 25 de junio de 2022, a las 19 horas, en nuestras respectivas casas, haciendo una videollamada, nos encontramos las integrantes del grupo de investigación, Ámbar Pérez, Ludmila Merlo y Zoe Panzani, y la entrevistada Delia Barrera. Esta entrevista tiene como objetivo dar a conocer la experiencia de vida de Delia Barrera durante los años 1976 a 1983, es decir, durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. ¿Cuál es su edad y su profesión? En este momento tengo 67 años y soy jubilada. Estudiaba medicina en el 74, 75 y 76, pero tuve que dejar por la dictadura y por el campo de concentración. ¿Cuántos años tenía en 1976? En 1976 tenía 21 años, porque me secuestraron a los 22 en el 77. Perfecto. ¿Cómo recibió la noticia del golpe de Estado en 1976? En 1976 yo estaba de novia con mi primer marido, desde el año 72. Yo en esa época todavía no estaba militando, sí mi esposo, que era gremista del Banco Nación, era empleado del Banco Nación. Todavía no vivíamos juntos, nosotros nos fuimos a vivir juntos en el año 77, en mayo del 77.
Y bueno, comenzó sabía que en algo estábamos andando y que me decía que me cuidara porque me iban a llevar. Se cumplió la profecía de mi papá. Y cuando llegó el golpe, con Hugo dijimos, bueno, vamos a tener que empezar a hacer una vida distinta a la que estábamos haciendo hasta ese momento, que éramos legales, que no estábamos clandestinos, que seguíamos usando nuestro nombre, nuestro apellido. Y bueno, cambiamos un poco nuestra rutina, el encuentro con los compañeros, no nos podíamos encontrar en lugares que nos encontrábamos antes. Bueno, dejamos muchas de las actividades normales que teníamos en ese momento y para nosotros fue un aviso de que algo malo iba a pasar en el país. Como la dictadura venía con el aniquilamiento a todos aquellos que pensábamos distintos. Esa fue la firma que se hizo con Lourdes e Isabel Martínez de Perón, aniquilar a todos aquellos que pensábamos distintos. Y tratamos de seguir un poco esa vida distinta, ya no con la libertad que teníamos, con mucho cuidado, con muchos controles. Y fue un golpe muy, muy duro para toda la vida que teníamos nosotros en ese momento. ¿Se puede decir que este hecho en particular la marcó? Sí, el golpe nos marcó desde una forma de nunca pensamos lo que iba a suceder realmente con ese golpe. Es decir, no estábamos preparados ni teníamos idea de lo que ese golpe nos iba a hacer a todos. Un golpe acá en la Argentina hubo muchas dictaduras, vinimos con más golpes de Estado que con gobiernos democráticos, pero nunca fueron de la bestialidad y del genocidio que cometieron estos hombres, estas personas. Y sí, nos marcó mucho, nos marcó en nuestra vida cotidiana, nos marcó en nuestros encuentros, nos marcó, pero bueno, seguíamos. Hugo era una persona muy especial, un luchador, un militante, era un ser especial. Y yo empezaba recién a acompañarlo en ese camino de lucha por nuestros salarios. A mí me echaron, yo trabajaba en ese momento, del 74 al 77, yo trabajaba en la Secretaría de Estado de Comercio, me aplicaron la ley de presidibilidad. A Hugo lo echan del Banco Nación por la ley antiterrorista. Y bueno, todo eso nos marcó mucho, pero bueno, seguimos siempre muy, muy juntos y muy fuertes, a pesar de lo que podía venirse, que nunca pensamos que iba a ser de la dimensión que nos pasó, ¿no? Entonces, con su esposo Hugo, ¿qué fue lo que les ocurrió en 1977? Nosotros vivíamos en ese momento en Belgrano, en un departamento. Hugo tenía citas con compañeros de militancia. Las citas nuestras en ese momento era encontrarnos en un lugar o vernos desde una cuadra a otra, que era la forma de que sabíamos que estábamos todavía juntos, que estaba todo bien. El 1 de agosto de 1977, un compañero de militancia bancario lo cita a mi esposo en una cita que tenían en primera junta. Él va a la cita, él no estaba, volvió a casa, lo volvió a citar el miércoles 3 de agosto, fue a la cita, no estaba, y habíamos decidido que si lo volvía a llamar no íbamos a ir a la cita. El 5 de agosto yo en ese momento empecé a trabajar en un laboratorio, Hugo trabajaba en una fábrica. El 5 de agosto lo vuelve a citar y habíamos quedado en que no iba a ir a la cita, pero bueno, me dijo que sí, que iba a ir con mucho cuidado, que si veía algo extraño no se iba a acercar a Arturo, que era nuestro responsable, el compañero. Pero bueno, no, se acercó y Arturo estaba en una parada de un colectivo y había un tipo que estaba lustrando zapatos, otro que leía un diario, otro que arreglaba un auto, y cuando él cruza a encontrarse con el compañero, esas personas lo agarran, lo llevan a una camioneta, eso fue a las 5:15 de la tarde. Ellos ya sabían que tenía una esposa y
y preguntaron dónde me podían encontrar a mí. Y bueno, yo no estaba en ese momento en mi casa, yo volví a mi casa a las 20:30 y cuando llego al edificio, el portero que estaba en la puerta de casa me saludó. Yo di una vuelta porque veía las luces del departamento por otra calle, vi que había luz, entonces que todo había estado bien, que Hugo estaba en casa. Y cuando ingreso al edificio, el portero va unos pasos adelante mío, que me extrañó un poco porque no nos quería mucho, pero bueno, a veces hablábamos algo. Y de golpe veo salir detrás del ascensor, del hueco del ascensor, a 3 tipos. Y lo último que vi fue la cabeza del portero asintiendo que era yo la persona que ellos estaban esperando, porque ellos no tenían fotos. Nosotros nunca llevábamos fotos nuestras en billetera ni nada que pudiera identificar al compañero que cayera con alguien. Así que ellos no sabían cómo era yo y el portero me señala y estos hombres me agarran, me tiran atrás del hueco del ascensor. Me tiran atrás del ascensor, me ponen un cuchillo en el cuello, me vendan los ojos, me atan las manos y me suben a una camioneta que estaba, ya no llegué a entrar al departamento, y me suben a la camioneta, me tiran en el piso de la camioneta, uno me pone un revólver en la cabeza, me hace gatilla, el otro me baja los pantalones y me mete el dedo en la vagina. Me dijeron que la cosa no era conmigo, que estaban esperando a una persona. Yo ya sabía que Hugo había caído porque nadie conocía dónde vivíamos nosotros. Y de ahí, bueno, estuvimos un rato hasta que se llevaron las cosas que les sirvieron del departamento, se robaron lo que les servía. Y de ahí me llevan al centro clandestino, que era el Club Atlético, en Paseo Colón y Cochabamba. Y cuando llego ahí, bueno, me despojan de todo lo que yo tenía, de mi alianza, del reloj, de la billetera, bueno, todo, me sacan todo, me cambian la venda por un tabique azul, me ponen cadenas en los pies, bajamos unas escaleras, me llevan a un lugar amplio que ellos llamaban Leonera. Ahí no había nadie en ese momento porque todos los compañeros habían salido para ir al baño. Y cuando vuelven, yo estaba llorando, pues soy muy llorona, y sentí la voz de Hugo que me dijo que me quedara tranquila, que él estaba ahí. Y a partir de ahí empezaron los interrogatorios. Eso fue un viernes 5 de agosto de 1977. Empezaron los interrogatorios, no con electricidad todavía, ni con los golpes fuertes, hasta el 8 de agosto. Bueno, ahí dejamos de ser Hugo Scutari y Delia Barrera y pasamos a ser H23 y H26. Teníamos que responder siempre a ese número, o el nombre que te pusieran el represor, ¿no? A mí me habían puesto varios nombres, desde Puta Vieja hasta H23, después me pusieron Pepina, bueno, me pusieron sobrenombres. El 8 de agosto sí me llaman uno de los represores, Kung Fu, y me llevan a un sector amplio y siento muchas voces alrededor y la voz de Kung Fu que dijo que empiecen, y ahí empezaron todos a golpearme, a pegarme, puños, patadas. Bueno, ahí estuvieron un rato y después me llevaron arrastrada por el piso hasta otro sector, a lo que ellos llamaban quirófanos. Los quirófanos eran las salas de electricidad mexicana, donde me hacen desnudar, me acuestan en una mesa metálica, me abren las piernas, me atan las piernas, me abren los brazos, me atan los brazos, y ahí empiezan a pasarme mecánica eléctrica por el cuerpo. Mientras tanto le estaban pegando a Hugo y después lo llevan al quirófano de al lado y me empiezan a torturar a él también. Bueno, ahí estuvimos un rato hasta que ellos vieron que no podían sacarnos nada, no teníamos información, y si la teníamos no la dijimos, y de ahí nos llevan desnudos hasta el baño, donde nos hacen bañar, nos prohíben tomar agua, porque si tomas agua después de que te dan electricidad te podías morir. Y volvemos a la Leonera, estuvimos juntos en la Leonera hasta mediados de agosto, y el 20 de septiembre, siempre juntos, ¿no? Cuando en la celda no hablábamos mucho porque no se podía hablar, no se podía llorar, todo eso significaba castigos, significaban golpes, y el 20 de septiembre lo vienen a buscar a Hugo a la celda y se lo llevan, no,
el 13 de septiembre. Se lo llevan a otra celda. Yo pedí que me llevaran con él y me dijeron que no, que él se iba a ir solo a esa celda. Y yo me quedé sola en la celda número 19 hasta el 20 de septiembre, que me permiten salir al baño, y Hugo estaba también en la fila. A Hugo le decíamos Cacho, y nosotros íbamos al baño con los tabiques y con las cadenas, y íbamos agarrados como un trencito, y nos agarrábamos del hombro del compañero que iba adelante, mientras tanto los represores nos hacían correr con las cadenas, nos caíamos o nos pegaban con los palos, y sentí la voz de Hugo que me decía que lo llevaban a un penal al sur, que le habían dicho eso, que lo llevaban a un penal, y yo pronto iba a salir en libertad, que nos íbamos a volver a encontrar, bueno, que iba a ir a visitar a la cárcel, y sus últimas palabras fueron: sé fuerte y no me abandones. A partir de ahí, él vuelve a su celda, nosotros comunicábamos tosiendo, él tosía, yo tosía, y pues sabíamos que estábamos juntos. El 21 de septiembre se produce un traslado. El traslado era cuando se llevaban a muchos compañeros porque ya el centro clandestino estaba lleno, entonces había que vaciarlo y se llevaban grupos de 20 compañeros. Y bueno, ahí a la noche empiezan a abrir las puertas de las celdas de los compañeros que se iban a llevar, y se lo llevan a él, que pasa por la puerta de mi celda y me dice: tose. Yo toso, y así nos despedimos. Y yo le pedí a uno de los represores que me dejara ir a saludarlo. Me dijeron que no, que ya estaban arriba de los camiones y que ya no podían darle un abrazo. A partir del 21, eso fue el día de la primavera, el 20 de septiembre, el día siguiente era el día de la primavera. Yo estaba llorando, bueno, vino el jefe del Atlético, que era un comisario, me preguntó por qué lloraba. Yo le dije que se lo habían llevado a mi esposo, y me dijo que me quedara tranquila porque él estaba bien en una granja de recuperación con más libertad, que trabajaban la tierra, que estaba bien. Y yo en ese momento le creí. Y a partir de ahí me quedé sola en la celda hasta el 4 de noviembre de 1977, que me vienen a buscar, que me va a interrogar Zapatilla Negra, el violador. Y en ese momento yo tenía puesto un camisón y se transparentaba la bombacha que tenía, que era una bombacha negra. Me llevan ante Zapatilla Negra, que era el violador, y me dice: ¿por qué me acostar en una camilla? Yo le dije que no me iba a acostar. Bueno, tuvimos ahí un intercambio de palabras con Zapatilla. No me acosté, le dije que él no me iba a violar, y me dijo que me iba a dar la libertad. Y bueno, eso fue creo que en la mañana del 4 de noviembre. Les pedí que me dieran ropa, que no me largaran en camisón, porque si me veían en camisón por la calle me iban a volver a meter adentro si me encontraban los patrulleros. Le dijo que me dieran ropa, pero que me dejaran la bombacha negra. Bueno, volví a la celda y a la noche me vinieron a buscar. Fui al baño, me dieron un vestido, me permitieron por primera vez ver mi cara en lo que nosotros pensábamos que era un espejo, y era un metal brillante. Yo había entrado al Atlético con el cabello hasta la cintura, y me habían cortado el pelo muy cortito. Me dieron un vestido, me dejaron la bombacha negra, me cambiaron el tabique de los ojos, me pusieron vendas, me sacaron las cadenas. Vino Zapatilla Negra y me dijo que si tenía plata. Le dije no, que ellos me habían sacado todo, que yo no tenía nada, que quería que me devolvieran. Le pedí que me devolvieran mi documento. Me pusieron el documento en el bolsillo. Subimos las escaleras que había bajado 92 días atrás, y me dijo que lo agarrara del brazo porque nos íbamos a casar. Y todos los guardias que estaban en la planta baja, pues el Atlético era un sótano, cantaron la marcha nupcial. De ahí me subieron a un auto, me tiraron en el piso, me taparon con una frazada, y Zapatilla Negra me llevó hasta la casa de mi mamá. Ahí me pidió que me sacara la venda, que él me iba a abrir la puerta, que me olvidara de todo, que no contara nada y que formara una nueva pareja. Con eso ya me dijo que ya Hugo no iba a volver.
a pesar de lo que él me dijo, lo esperamos durante muchos años, pero bueno, no, 5 años de novia con Hugo, un ser que amaba. Significó que me marcara para toda la vida, porque a pesar de que uno pueda volver a formar una familia, tener sus hijos, el campo se quedó con esta parte de Delia, y se quedó, nosotros siempre decimos que guardamos en el cuerpo todas las memorias. Aquí me dejó la memoria de los golpes, me dejó la memoria de la electricidad, me dejó la pérdida y el dolor de muchas ausencias, porque a pesar de no ver a los compañeros que estaban en las otras celdas, teníamos un tipo de comunicación golpeando la pared de la celda y nos comunicábamos con el compañero de al lado. Y son esos ausentes que no tenemos hoy, que nos faltan. Y yo tuve muchos años con tratamiento psiquiátrico y después muchos años con tratamiento psicológico, porque la verdad que nunca uno vuelve a vivir su vida realmente como la vivía antes. Yo siempre digo que no estoy viva, que sigo sobreviviendo. Y ellos se quedaron con una parte muy importante de esta Delia, que hoy a los 67 años, a pesar de haber pasado 45 años de ese momento, los dolores y las ausencias y el sufrimiento, no tengo odio, no tengo bronca, porque creo que eso sería ser igual que ellos. Admiro mucho todo lo que dijo y yo creo que es muy fuerte. Admiro mucho su grandeza. Gracias, gracias. Delia, para usted, ¿qué es la memoria? ¿Qué significa? La memoria es esto, significa seguir hablando, seguir transmitiendo, seguir siendo las voces de nuestros ausentes. Yo siempre digo que soy la voz de aquellos que hoy no están. La memoria es algo que no se puede perder ni dejar, porque si nos dejamos sin memoria, las historias se pueden repetir. Y la memoria es poder hacer entender a la gente y transmitir que acá hubo un genocidio de seres pensantes, jóvenes, mujeres, hombres, niños. ¿Usted cree que fueron 30.000 o más? Considero que pueden ser muchos más de 30.000. Pensaba que los campos de concentración se desparramaron a lo largo de todo nuestro país, donde en algunos lugares las familias fueron eliminadas por completo, entonces no hay testimonios, donde todavía hay mucha gente que no se anima a hablar. Hay compañeros que están declarando en los juicios de ahora y que nunca declararon, por miedo, porque no querían, bueno, ahora están declarando. Si uno calcula y hace el cálculo de la cantidad de compañeros que pasaron por distintos centros emblemáticos, como la ESMA, que pasaron alrededor de 5.000, en La Perla y en Córdoba pasaron otros 5.000, en nuestro campo pasaron alrededor de 2.000, en Tucumán, bueno, si empezás a sumar, hay muchos, yo creo que son muchos más los desaparecidos que 30.000. ¿Considera que el olvido es necesario? ¿El olvido? No, hay que olvidar. Porque si olvidamos, podemos volver a repetir la historia. Y si olvidamos, dejamos de recordar a nuestros ausentes. Nuestros ausentes no pueden ser olvidados, tienen que estar siempre presentes. Yo siempre digo, nuestros queridos ausentes siempre presentes. Si uno permite el olvido, los estás abandonando. Y no sería el compromiso que uno tiene. El olvido no se puede permitir, por eso uno tiene que, a pesar de los años, a pesar de los dolores que nos cuestan muchos, poder hablar, poder contar la historia, por todo lo que pasamos, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir dando testimonio, porque ustedes son las semillas que van a seguir y que no van a permitir que se olvide que acá hubo un genocidio y que nos faltan muchos compañeros con muchas ideas y una juventud hermosa. ¿Qué le puede decir a la generación, a nuestra generación? Y a la generación de ustedes les puedo decir que sigan adelante,
que no permitan que nada de esto pueda volver a suceder, que sigan luchando, que tengan ideales, que piensen, que nosotros éramos una juventud pensante, con ideas, y ustedes las tienen porque si no, no estarían haciendo este trabajo por ahí. Pero creo que los jóvenes de hoy tienen que seguir el camino que dejamos algunos de nosotros. Seguir con esa construcción de la memoria, seguir con el no olvido, seguir con la construcción de vivir en un país siempre con democracia, con libertades, que no se permita la represión, la prohibición. Hay que seguir luchando. Y los jóvenes de hoy, muchos por suerte, piensan en seguir con la memoria, en seguir en contra de la impunidad. Nosotros nos hacemos grandes, nosotros ya en algún momento no vamos a estar, y ustedes son el camino que tienen que seguir adelante para que nadie se olvide de que en este país faltan y hubo un genocidio. ¿Tienen alguna pregunta más, chicas? Creo que podríamos... ¿No? Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, Lunila, Ámbar y Sabrina, me mandan un mensaje, si falta algo, me piden. Yo estoy acá hasta el 15 de julio, después vuelvo a Clarameco. Pienso que voy a ir al colegio porque Milka quiere que vaya al colegio. Y además quiero llevar unas cosas, unos libritos y unos papeles que tenía para llevarle. Cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que les falte, cualquier duda, por favor cuenten con Delia. Muchas gracias, Delia. Muchísimas gracias. Fue lindo hablar con usted. Muchas gracias, Sabri. Gracias por su tiempo. No, por favor, acá estoy. Bueno, podríamos concluir con la entrevista entonces. Bueno, cada uno tiene que apretar el botón para cortar la llamada. Les mando un beso. Adiós, Delia. Cuídense mucho ustedes también. Sigan adelante. Ustedes son los jóvenes que nos tienen que, no tienen que permitir olvidar todo lo que pasó en nuestro país. Un beso grande para las tres. Igualmente. Chau, chau. 27 de junio de 2022 a las 13:30 horas, en nuestras respectivas casas, haciendo una videollamada, nos encontramos las integrantes del grupo de investigación Ámbar Pérez, Ludmila Merlo y Zoe Panzani, y la entrevistada Natalia De Marchi. Esta entrevista tiene como objetivo dar a conocer la experiencia de vida de Héctor De Marchi mediante el testimonio de su sobrina Natalia De Marchi, durante los años 1976 a 1983, es decir, durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y ahora sí, la primera pregunta, ¿cuál es su edad y su profesión? Bueno, mi edad, yo tengo 46 años, o sea que yo nací en el 76 y mi profesión, yo soy profesora de literatura. ¿Algo más? ¿Cómo recibió usted y su familia la noticia del golpe de Estado? Bueno, a ver, yo nací en el 76, en marzo del 76, así que para mí todo esto fue una reconstrucción hacia atrás, ¿no? La última vez que el negro vino para Morón, vino en realidad a conocerme a mí, porque yo había nacido en marzo del 76, como les contaba. Y él pasó una notita por debajo de la puerta que decía, vine a conocer a la nena, que era yo, bebé, recién nacida, y fue lo último, digamos, que se supo de él. Justo ese día mis papás no estaban, así que no pudo ingresar a la casa, no pudo conocerme, y 40 años después me tocó a mí buscarlo a él. Cada 24 de marzo yo iniciaba una búsqueda, porque familiarmente era muy poco de lo que se sabía de su militancia, sobre todo, ¿sí? Porque él cuando era muy joven se fue a vivir a Capital a los 20 años
y empezó a trabajar en el Cronista Comercial, en el diario. Y si bien venía todos los domingos a Morón a almorzar, a estar con la familia, la militancia política no era algo que abiertamente se compartiera, sobre todo después del golpe, ¿sí? Entonces él, la última vez que vino a Morón fue en marzo del 76. A él lo secuestran el 5 de agosto del 76 y a partir de ahí comienza todo un camino de búsqueda familiar, de presentación de habeas corpus y demás, pero sin ninguna respuesta, digamos, positiva. ¿Quién fue Héctor de Marchi? ¿Cuántos años tenía en 1976? ¿A qué se dedicaba? Y si estaba afiliado a alguna asociación militante. Bien. En principio te diría, empezaría un poquito antes, ¿no? Él fue un joven que creció en Morón, creció y se crió en Morón, ¿sí? En Morón Sur, a pocas cuadras del hospital de Morón, no sé si conocen. Fue, en principio, un pibe de barrio, que como en aquella época era común, empezó a militar a muy temprana edad. Sus papás eran radicales, pero él, bien hijo de su tiempo, se afilió durante la secundaria al al peronismo. Cuando él era muy joven, a los 20 años, se va a vivir a Capital y empieza a trabajar en el Cronista Comercial, en el área de publicidad. Su primer trabajo fue vendiendo publicidades para el diario, recorriendo empresas, vendiendo publicidades. Ya en ese momento él se convierte en el delegado sindical de su sector, ¿sí? En el 74, en 1974, él pasa a trabajar como periodista. Comienza a ser parte de la redacción. Entonces, él sintió la necesidad de reafirmar su cargo como delegado y volvió a ser elegido como delegado ya de los redactores por unanimidad, por todos sus compañeros. Y ahí empieza su tarea periodística. Y su militancia sindical, que digamos el mayor campo de acción del negro fue la militancia sindical. Era delegado del Cronista Comercial en APPA, es la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Y fue candidato como secretario adjunto en la lista naranja, una lista muy combativa de este sindicato, ¿no? Que le disputaba la conducción del gremio a la izquierda. Y paralelamente empieza su militancia política, o continúa su militancia política. Primero en lo que fue el peronismo de base, ¿sí? Y ahí escribía en una revista que se llamaba Con Todo, y después en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y él escribía también en una publicación del PRT, en una revista que se llamaba Nuevo Hombre. Esa fue lo que hemos podido reponer en cuanto a su militancia política, que siempre es más difícil de reponer, ¿verdad? Porque como ellos militaban clandestinamente y muchos de los compañeros que suponemos que integraban su célula también fueron detenidos, desaparecidos, es mucho más difícil de reponer que la militancia sindical. Cuando Héctor desapareció, ¿algún miembro de su familia acudió a las autoridades? ¿Qué ayuda le brindaron? Bueno, sí, la familia presentó un montón de habeas corpus, un montón, pero la respuesta siempre fue negativa. Y la mamá del negro, que era tucumana, había trabajado como cocinera en la familia de O'Hartrich, la esposa de Videla. Entonces, una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue escribirle una carta a ella solicitándole ayuda, pero lógicamente tampoco tuvo respuesta. Buscaron por todos lados, por donde podían, fueron a las comisarías, hospitales, un montón de lugares, pero nunca obtuvieron respuesta. Y en los habeas corpus tampoco. O sea que ninguna ayuda le brindaron, ¿no? Más bien las puertas se cerraban constantemente. ¿Por qué decidió escribir acerca de Héctor? La búsqueda empezó
como una necesidad personal, ¿no? Yo cada 24 de marzo iniciaba una búsqueda, empezaba a googlear y lo único que encontraba eran 5 líneas que hablaban de su secuestro. Él fue secuestrado a las 3:30 de la tarde aproximadamente, cuando salía del Cronista Comercial, en plena capital, a plena luz del día. Lo suben a una camioneta que parecía lo que es un camión de caudales actualmente, y lo secuestran a plena luz del día. Por lo cinematográfico, tal vez del secuestro, esto lo encontraba escrito cuando googleaba, cuando buscaba en todas partes, pero no mucho más, no mucho más. Y como les contaba familiarmente, era muy, muy poquito lo que se sabía de su militancia sindical y de su militancia política, prácticamente nada, ¿no? Porque justamente para preservarse era algo que ellos no contaban abiertamente. Entonces cada 24 de marzo iniciaba esa búsqueda, que después por distintos motivos se postergaba, por el trabajo, por la familia, los chicos, hasta que en un momento, bueno, me decidí a convocar a una amiga y compañera, que es Gabriela Pascual, que es coautora del libro, junto conmigo, que es profe de historia. Y entonces sí, juntas empezamos una búsqueda mucho más profunda, mucho más sistemática. Empezamos a contactar por las redes a periodistas que nosotras sabíamos que habían trabajado con el negro en el Cronista Comercial en esa época, y empezamos a pautar entrevistas. Entonces íbamos, hacíamos entrevistas, grabábamos esas entrevistas, y así pudimos reponer mucho de su trabajo como periodista y de su militancia. ¿Para qué sirve la memoria? Y yo creo que la memoria sirve para el futuro, ¿no? Que la memoria no es solamente el recuerdo del pasado. La memoria activa sirve para proyectar hacia el futuro y para que justamente esto no vuelva a repetirse nunca más, ¿no? Sirve para construir. Es una memoria que mira, pero mira hacia adelante, sobre todo. ¿Considera que el olvido es necesario? ¿El olvido? Sí. No. Yo creo que no. Creo que el olvido no sirve. Yo creo que los países que olvidan su pasado tienen un futuro muy incierto y están condenados a repetir ese pasado. Por lo tanto, creo que la memoria, y esa memoria activa con una mirada hacia el presente y hacia el futuro, es absolutamente necesaria. Una de las ideas de dejar registro escrito de esta búsqueda, de escribir un libro, es ese precisamente, ¿no? Dar a conocer a las generaciones presentes y futuras que no vivieron este golpe. Bueno, yo era muy chiquita también, ¿no? Dar a conocer lo que pasó para que no vuelva a suceder nunca más, ¿no? Y sobre todo, porque yo creo que una de las cosas que nos enseñaron las madres y abuelas de Plaza de Mayo es que la memoria es colectiva y que se construye desde abajo, ¿sí? No es la historia oficial, sino que es la historia que construimos nosotros colectivamente. Ustedes con el trabajo que están haciendo, nosotras con esta investigación. Es la memoria que se defiende en la plaza cada 24 de marzo. Creo que esa es la verdadera memoria, ¿no? Y la que se sostiene realmente en el tiempo, porque es una memoria que vamos construyendo entre todos. ¿Usted cree que fueron 30.000 los desaparecidos o muchos más? Bueno, el número últimamente está puesto en cuestionamiento por una tendencia negacionista, ¿no? Que justamente trata de negar lo que sucedió durante el golpe de Estado. Posiblemente hayan sido muchos más.
Hay muchos que aparecían en los diarios como muertos en enfrentamientos, que en realidad no eran tales, ¿no? Los secuestraban, los detenían y los hacían aparecer como muertos en enfrentamientos. También hay que sumar a ese número un montón de familias que han sido atravesadas, ¿no? Destruidas por la dictadura, la apropiación de bebés, ¿no? La cantidad de nietos que todavía quedan por recuperar, por conocer su verdadera identidad. Por lo tanto, yo creo que cuestionar el número de las y los 30.000 tiene que ver con este negacionismo, simplemente, ¿no? De negar lo que sucedió, de volver a poner en cuestión debates que ya han sido dados y que ya han sido superados. Antes de finalizar con la entrevista, ¿qué le dirías a nuestra generación sobre todo esto? Para mí, los restos del negro todavía no han sido identificados. Esa es una deuda pendiente todavía. A mí me gustaría que se pueda recuperar los restos, ¿no? Que todavía queda mucho por hacer, porque como les decía recién, hay un montón de nietos apropiados que desconocen su identidad y esta búsqueda es presente, que no es un tema del pasado, porque los juicios se están llevando a cabo actualmente, todavía conviven libremente entre nosotros un montón de represores, y que estos juicios, esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia, es una lucha que todavía estamos dando en tiempo presente. Si ustedes tuvieran la oportunidad de participar, dar un juicio, verían que toda la información que se logra recabar, recuperar, es gracias a los sobrevivientes, en primer lugar, que con gran valor y tenacidad dan testimonio una y otra vez de lo que pasó por los compañeros que no sobrevivieron a esos centros clandestinos de detención y por la lucha de los familiares. Entonces, yo los invitaría a pensar que no es una historia del pasado, que es una historia que todavía pertenece al presente, porque el reclamo de justicia sigue, porque como les decía, el cuerpo del negro todavía no sabemos dónde está, no sabemos qué pasó con él, porque todavía hay un montón de nietos, nietas, nietes que no han sido restituidos, de hermanos que buscan a sus hermanos nacidos en cautiverio. Y nada, me parece muy valioso el aporte, el cuestionamiento, la indagación que hagan las nuevas generaciones, los jóvenes, sobre este pasado, porque es una manera de que la memoria siga viva, ¿no? Nos toca hacer la posta a mi generación y sobre todo a la de ustedes, ¿no? Y recoger todo ese legado que las madres y abuelas de Plaza de Mayo nos han dejado, ¿no? Ir a la plaza el 24 de marzo, participar de los juicios, las audiencias se pueden virtualmente por mí, si son mayores de edad, pueden presenciar las audiencias y escuchar en primera persona el testimonio de estas personas que han estado en algún centro clandestino. Toda esa participación, toda esa reconstrucción que se haga del momento de la dictadura, yo creo que es súper valiosa para el futuro.